Bendiciones, amados de Dios. Segundo domingo de abril, estamos a una semana de reunirnos y celebrar la Pascua del Señor. Cristo es nuestra Pascua y queremos hacerlo con gozo. Y anticipamos justamente preparándonos con un tema fundamental para la Iglesia y todo creyente de hoy, el reino de Dios. Si tiene Biblia, por favor, acompáñeme con Lucas 17, 20 hasta el verso 30. Veremos versículo por versículo. Este es un tema muy actual, porque tanto hoy como en el día del Señor, en el primer siglo, hay y había enseñanzas y tradiciones totalmente incorrectas, pero también había filtros y condicionamientos que impedían ver con claridad lo que Jesús dejó a su iglesia, a los suyos. Los fariseos de ayer, como hoy algunas corrientes teológicas, asumen que el reino de Dios es y será terrenal. Y muchos de los judíos de su tiempo, por estar sometidos bajo el yugo romano, precisamente por distintas razones, por un juicio de Dios, esperaban y anhelaban ver un reino terrenal como en el tiempo de David, es decir, que el Mesías vendría, los liberaría del yugo romano y que ellos estarían sobre todas las otras naciones, comenzando, pero el tema, lo importante, lo fundamental es comprender que el reino de Dios está precisamente cuando uno se somete al Señor, y como el Señor lo enseñó claramente en Mateo 6:10, al orar, venga tu reino a mi vida, como en los cielos, en la tierra, comenzando en el corazón, en la vida, en el hogar, en las cosas del creyente de hoy. Tanto en la prédica de su antecesor, Juan el Bautista, como la del mismo Señor Jesús, era claro que uno podía estar cerca del reino de Dios, pero no bajo el reino de Dios, es decir, no bajo la esfera de su dominio, gobierno o reino. El acercamiento a Dios debe ser tan real que uno experimente su amor, su gracia, su perdón y se ponga bajo el gobierno, el dominio, el señorío de Cristo. Lucas aquí está haciendo algo importante. Nos está hablando de cómo será la venida del Señor, dejando en evidencia contradicciones y ceguera entre lo que esperaban en aquel momento su ceguera y entre los que hoy esperan su regreso o su primera venida, cuando Él ya ha venido y en ese momento estaba ante ellos. Esto es importante para todo aquel que tiene expectativas sobre la llegada del Mesías, especialmente si viene de un trasfondo judío. No va a haber una segunda oportunidad para ellos, ni para ti, ni para nadie. Hoy, dice el apóstol Pablo, que conocía muy bien el pensamiento hebreo, es el tiempo de la salvación, es el tiempo propicio, primeramente para los suyos, pero también para el resto. ¿Qué importancia tiene su venida y cómo tenemos que esperarla, ya que nos aproximamos a la Pascua y estamos en lo que en el calendario litúrgico de una religión llaman Cuaresma? Vamos a leer interesante verso 20 de Lucas 17. Voy a usar la Reina Valera contemporánea que dice así: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, verso 21, aquí está o allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Lo primero que el Señor establece es que su venida, vamos a explicar versículo por versículo, no será con señales visibles que permitan a las personas en ese momento de su venida prepararse para el encuentro, rendir cuentas a Dios o hacer algún ajuste. Hoy, ahora, tenemos que estar listos. Es ahora cuando debemos arreglar nuestras cosas con Dios, acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios, volvernos a Dios. No podemos hacer algo tan grave como seguir dilatando el poner nuestra vida en sus manos, comprometernos con Él, porque esta dilatación se hará crónica, entonces es nunca. Porque hoy mismo, mañana mismo, todo creyente, toda persona que está esperando, postergando esta decisión, puede ser arrebatado, morir antes de que Él venga. Y esto sucede normalmente sin previo aviso, en forma imprevista. Es más, hasta las personas que a veces convalecen por una enfermedad terminal, terminan renegando y enojándose con Dios, en lugar de prepararse y entregarse y ponerse en sus manos. Es llamativo como
la Nueva Versión Internacional traduce el verso 20 diciendo que su venida no está sometida a cálculos, como hoy y ayer hacen algunos grupos, algunas sectas. Por esta razón, la Reina Valera 60 dice que el reino de Dios no viene con advertencias. El verso 21, que lo leímos también, Jesús, que está hablando a los fariseos y a todos los que esperaban el Mesías, da un mensaje clarísimo. El reino era Él, y en su partida, la agencia del reino de Dios será la iglesia, por el ministerio y el accionar del Espíritu Santo. Él hace posible el reino de Dios entre los suyos, y si estás alejado de Dios, vuélvete a Dios y permite que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, y Él va a hacer posible que pueda Dios gobernarte, dirigirte, bendecirte y que las promesas se cumplan. Si reclamas promesas de Dios, si esperas promesas de Dios, si esperas cosas de Dios, sin ponerte bajo su gobierno, sin obedecerle, sin amarle, sin entregarle, esto no es posible. Dios no trabaja como los hombres dicen. Dios trabaja como Él mismo lo revela en su palabra. Todo el que se somete a Dios puede estar bajo el gobierno de Dios. Y cuando Dios reina, entonces las promesas de Dios vienen sobre esa vida. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo que esperas, lo que quieres, lo que es necesario, no todo lo que desees, vendrá sobre tu vida. El reino de Dios está en nosotros y no va a producir ningún cambio en el mundo actual que cada vez marcha peor. Solo piensa en divertirse, en pasarla bien. Dios no quiere revolucionar el mundo actual, sino que la revolución es una revolución interior, en el corazón, en la vida de las personas que se vuelven a Él, creen en Él y comienzan a vivir de acuerdo a los criterios, valores del reino de Dios. El reino de Dios está presente donde Jesús está presente. Si Él está en tu vida, entonces Él gobierna y puede hacer grandes y visibles cambios en tu vida. Pero es crucial comprender que inicialmente son interiores. Tiene que haber un cambio de vida, de prioridades, de valores, de propósito, hasta la forma de divertirse. En el verso 22 hay un cambio de destinatarios. El texto dice así: a sus discípulos les dijo, llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Interesante lo que está diciendo acá el Señor. Hay un cambio de destinatarios. Deja de hablar a los fariseos y a la multitud y se dirige a los discípulos, decir que hoy a ti y a mí. Él no quiere que los suyos sean engañados o desviados, como el diablo va a intentar hacerlo y lo ha intentado siempre, con falsas enseñanzas, con falsas señales, como van a ser en los tiempos finales. Es llamativo que los movimientos y sectas que se mencionan precisamente en Lucas 21:8, cuando el Señor advierte, cuidado, que los van a engañar, dirán, aquí está, vino. Es llamativo que estos movimientos, estas sectas, son usados para arrastrar, desviar a los creyentes, la verdad, usando la misma estrategia del Edén, mintiéndole a medias. Afirman, por ejemplo, es muy común, lo he oído en varios mensajes, en varios videos de YouTube, te han mentido, la Biblia está cambiada, la iglesia oficial, la iglesia romana cambió la Biblia, te han ocultado la verdad, los han engañado adulterando la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia en hebreo. Mentira. La crítica textual permite saber que el texto que tenemos en nuestros idiomas es precisamente lo más aproximado al lenguaje original. Es más, Jesús ni siquiera hablaba hebreo. Ahora, es el Nuevo Testamento precisamente el que expone que sus medias verdades de estos grupos mentirosos son embustes, falacias. Esto de volver a las raíces judías del pensamiento hebreo. Jesús advierte en el verso 22 que el enemigo intentará usar las expectativas sobre su regreso para engañar a algunas personas. Y hay tres grupos que esperan y claman por el pronto regreso o irrupción de Dios en el mundo. 1. Cada vez que hubo una larga y generalizada persecución contra la iglesia del Señor, hubo grupos que clamaban, Señor, ven pronto, Maranata en arameo. 3, 2. La segunda razón,
Los justos que han visto y comprendido cuánta maldad hay en el mundo y que este mundo no tiene remedio. Solamente aquellos que se vuelven a Dios claman, Señor, regresa a justicia. Y la tercera razón, el tercer grupo, los que ya están en su presencia, que no están dormidos como enseñan algunas sectas, y que partieron en tiempo de persecución, dice Apocalipsis 6:10, claman que se haga justicia, que vengue su sangre y que se establezca su reino en todo ámbito, en todo lugar. Como dice el verso 23 y 24, que están muy vinculados. Verso 23 dice, les dirán, aquí está o allí está, pero no vayan, no lo sigan. El 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo al del cielo al otro, así también será el día del Hijo del Hombre. ¿Por qué no tiene sentido poner fechas, buscar señales inmediatas a su previa venida? La respuesta es doble. Por un lado, porque para todos, aún para la iglesia y los creyentes, su venida será tan abrupta, tan repentina, tan imprevista, como dice el verso 24. No va a dar tiempo a la gente que se prepare, que arregle sus cuentas con Dios. Por eso la clara comparación de su venida con el relámpago, visible, pero demasiado repentino. Pero por otro lado, hay otra razón más. ¿Cuál es esa otra razón? Clara y evidente. Viene a partir del verso 26. El 25 es un paréntesis. Mirá lo que dice el verso 25, que es un breve paréntesis. Dice la palabra de Dios. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Este pasaje tremendo, claro, un paréntesis en medio de lo que Jesús está enseñando, hablando a los discípulos, es un pasaje profético, está hablando de lo que va a suceder con la nación, porque solo un remanente se salvó de ese grupo, de todos los judíos del primer siglo, según Romanos 11:5, y la historia lo prueba de que rechazaron. La misma palabra dice que lo rechazaron, lo dejaron de lado. El verso 26 dice, tal como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. 26 y 27. La gente comía y bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró en el arca, entonces vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ayer fue sábado y mucha gente la pasó bien, se divirtió. Es un claro síntoma de que no han entendido que se tiene que vivir de otra manera. Precisamente acá está la razón por la cual mucha gente va a ser sorprendida y cuando el Señor venga no va a estar preparado. Y este pasaje está en directa armonía con Primera de Tesalonicenses 5:3, que nos demanda no quedarnos dormidos, sino vivir, pensar y tener otros criterios, hasta otra forma de divertirnos, como tiene la gente que no tiene a Dios o está alejada de Dios, planteando un escenario distinto al actual, de crisis, de conflicto, de incertidumbre, de anarquía, donde los gobiernos y presidentes no saben qué hacer ante la maldad, la delincuencia, todo lo que el mundo hoy está viviendo. Interesante lo que pasa aquí. ¿Por qué? De allí la exhortación a no dormirnos, no ver pasar los días, la Pascua, el tiempo, como los que no tienen a Dios. La gente, a pesar de la advertencia que habría un juicio por la maldad y la corrupción humana, siguió en ese momento y hoy también como si nada. Así será cuando Él venga. Habrá un juicio, va a sorprender a muchas personas, a muchos que creen, yo amo a Dios, creo en Dios, pero no habrá una segunda oportunidad. Hoy, ahora, es el tiempo de ajustar nuestras vidas al reino de Dios y no pretender que Dios se ajuste a nosotros. Si Jesús mora, habita en tu vida, tenés que mudar tu corazón. Luego, el verso 28 y 29 hace una comparación de un escenario similar y comparativo a los días de Noé. Dice el texto lo siguiente: lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y edificaba sus casas. Pero cuando Lot salió de Sodoma, cayó fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¡Qué pasaje tremendo! Interesante, porque
Aquí está comparando precisamente Sodoma y Gomorra con los tiempos finales, cuando cayó la condenación, un juicio de Dios sobre los que vivían, como hoy vive la mayoría, aún aquellos que se llaman creyentes, sin temer a Dios, sin tener claro que uno tiene que vivir distinto, vivir de día y no de noche, como Lot. Es el orden actual. La maldad y la corrupción deben incomodarnos porque nos recuerda precisamente lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, del 7 al 9. Los tiempos finales serán tiempos que harán que muchos sean arrastrados y pierdan el rumbo. En el verso 30, ya vamos terminando, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, se revele, venga. Jesús anticipa precisamente aquí que el día de su regreso, el clima, el ambiente del mundo será como en los días de Noé o de Lot en Sodoma y Gomorra. No va a haber desorden. La gente estará viviendo para sí, engañada, que todo está bien. Habrá una cierta calma. La preocupación de la gente va a ser en aquel momento, como hoy, comer, beber, comprar, vender, disfrutar, ser feliz, construir todo lo que va a ser destruido en su venida, porque el reino de Dios no es una prioridad para ellos. Finalmente, algo que debería impulsarnos con mucha convicción a sembrar en los hijos y familias en su venida. Uno irá a la presencia del Señor y será dejado, será la separación más impactante que habrá en la historia, porque mucho más que cuando alguien hoy parte y no sabemos si en verdad a último momento se volvió, se arrepintió, tuvo una oración de entrega. Pero es importante aclarar que una mera confesión, una oración repetida, no salva. Lo que salva es el corazón transformado, alcanzado por la gracia, un corazón que en verdad se arrepiente, no solo una oración. Si te pregunto, ¿estás preparado para ir al encuentro mañana mismo con el Señor? ¿Cuál sería tu respuesta? El amarle sí o sí nos lleva a obedecerle, a andar con temor, de tal manera que caminamos y vivimos agradándole y preparados. ¿Es esa tu condición? Si no es tu condición, hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de que te vuelvas a Dios. Ojalá tu caminar agrade a Dios. Si no lo está haciendo, rinde hoy tu vida a Dios. No esperes que sea demasiado tarde. Que el Señor te guíe y abra tus ojos si es necesario. Dios esté contigo. A la 19 nos encontramos para compartir sobre Lucas 21, sobre los últimos momentos del Señor en su ministerio público, sobre lo que Él hizo antes de estar con los suyos y ser entregado. Que el Señor te pueda bendecir y que sientas el deseo de congregarte donde el Señor te ha llevado y alabes al Señor. No impidas que ninguna actividad, ninguna fiesta, ningún evento, ninguna invitación del mundo sea más importante que estar en la casa del Señor con la familia de Dios. Dios los bendiga a todos.